Eh, Siempre antes de iniciar una charla, es saludable, es bueno declarar si es que hay conflictos de intereses. Bueno, en mi caso, como mencionó Guadalupe, soy médico genetista del Hospital Edgardo Rebagliati Márquez y actualmente soy docente de la Universidad Tecnológica del Perú. Claro, no tener conflictos de interés para la realización de la presente charla. Voy a empezar con dos casos de pacientes que en algún momento fueron atendidos y actualmente están recibiendo un tratamiento. Y también comparar un poco con la historia que pasaron en su propia familia, ¿no? Sus hermanos. El nombre no es el real nombre para proteger pues, sus datos personales, ¿no? Entonces, en este caso, Pedro, vamos a nombrarlo como Pedro, es un niño de 3 años, procedente del norte del Perú. Sus padres y su hermana mayor son sanos. Y tuvo un hermano que falleció a los 15 años con diagnóstico de parálisis cerebral infantil. Pedro recibió el diagnóstico de una enfermedad rara alrededor del año de edad y pudo ser tratado, ¿no? Una vez que se confirmó el diagnóstico, pudimos darle algunos suplementos y esto cambió el curso de su enfermedad radicalmente, ¿no? A diferencia de su hermano, que a los 15 años nunca tuvo un diagnóstico de una enfermedad rara. Es más, fue tratado como muchos niños con el término de parálisis cerebral infantil, ¿no? Nunca caminó, nunca habló, usó silla de ruedas. Y a diferencia pues el hermanito mayor, Pedro sí pudo caminar, pudo hablar definitivamente con mucho apoyo de la terapia, de la estimulación, porque empezó el tratamiento al año aproximadamente, o sea, ya había un periodo en el cual habían ciertos problemas, había retardo del desarrollo, entonces pequeños daños que no se pueden recuperar al 100%. Y actualmente va al colegio, entonces los padres lo apoyan bastante y él cambió, ¿no?, la historia de su enfermedad gracias a un diagnóstico. Realmente fue difícil para los padres porque no viven en Lima, sino en provincia, y muchas veces en provincia no hay acceso a pruebas. Es más, ni en mismo Lima tenemos acceso a pruebas específicas de genética. En este caso, los padres tuvieron que hacer un esfuerzo para venir a Lima, para pasar por una evaluación por genética, para poder indagar más. Afortunadamente tuvo un pediatra en el norte que valoró mucho el antecedente del hermanito, ¿no?, que era muy parecido, que este niño a los 11 meses tampoco era un poco hipotónico, tampoco estaba avanzando bien, tenía un retardo del desarrollo psicomotor. Y esto hizo que el pediatra pensara de que esto podría ser algo genético y le hizo una prueba de tamizaje. Y en el tamizaje metabólico, le permitió detectar un metabolito que es la fenilalanina elevada, ¿no?, y que es un marcador para la fenilcetonuria y para otras enfermedades relacionadas. Entonces, ese fue el punto de partida para que pueda ser derivado a un servicio de genética en Lima, y a partir de esa evaluación nosotros contactamos con un laboratorio extranjero para que se pueda enviar la muestra. El papá tuvo que pagar. Muchas veces los pacientes no pueden pagar y los seguros no los cubren o no tienen las facilidades para poder brindarle las pruebas y que se quedan sin un diagnóstico, ¿no?, o demora más en el diagnóstico. En este caso, el papá pudo hacerse cargo de la prueba y con eso se confirmó un diagnóstico de una enfermedad rara, ¿no? Ahora está siendo manejado y está tranquilo. Los papás están muy agradecidos y felices por el avance, ¿no? Entonces, el diagnóstico fue algo muy complejo, pero finalmente llegó a un buen puerto, ¿no? Es otra historia de Claudio, que tenía 6 años, tiene 6 años, fue visto en consultorio de genética a los 5 meses.
fue derivado de su pediatra y tenía como antecedentes que sus padres son primos hermanos. Este es un antecedente importante para las enfermedades raras, enfermedades genéticas, ¿no? La consanguinidad. Y estos padres tuvieron 4 hijos, ¿no? El hermano mayor, que es completamente sano. Luego tuvo una hermana que falleció a los 2 años. Tenía una enfermedad hepática, el hígado empezó a crecer y luego presentó signos de fibrosis, de cirrosis hepática, con la consecuente falla hepática y falleció a los 2 años, ¿no? Lamentablemente no tuvo un diagnóstico de enfermedad rara, pensaron quizás que era algún problema de una malformación congénita de vías biliares que condicionó el problema hepático y bueno, finalmente falleció sin un diagnóstico. Tuvo una siguiente hermana, que sería la tercera hija, que fue sometida a un trasplante hepático por cirrosis y una sospecha de un tumor hepático. Entonces, esta segunda niña nuevamente empieza a presentar síntomas de un problema hepático, crecimiento del hígado, que es la hepatomegalia, y luego le hacen los estudios, resulta que tiene cirrosis. Ahí empiezan a ver el antecedente de la hermana, que tenía también el mismo problema y que había fallecido, y entonces sospechan en una enfermedad genética, ¿no? Pero no tenían los estudios en ese tiempo. Ahora ya la niña debe tener 15 años y vive gracias al trasplante. Pero en ese tiempo no había mucho acceso a pruebas de genética, entonces no se llegó a confirmar con un estudio genético. Y bueno, igual fue trasplantada y la niña salió adelante, ¿no? Luego tienen un cuarto hijo que es Claudio, que fue diagnosticado a los 11 meses, en realidad llegó a los 5 meses, pero justamente por las limitaciones del acceso de la prueba, que no hay en salud, la mamá tuvo que hacer un esfuerzo para poder juntar el dinero y poder pagar esta prueba. Entonces eso tomó un par de meses. Y a los 11 meses recibimos los resultados y se inicia un tratamiento. Esta era una enfermedad metabólica, que es un grupo dentro de las enfermedades raras. Y a partir de esa fecha el niño recibe un medicamento que es un medicamento huérfano solo para esa enfermedad. Y actualmente va al colegio, su desarrollo es bueno, si ustedes lo ven, es un niño normal, sin ningún problema hepático, viene a sus controles cada 3 meses, se le hacen sus pruebas del hígado, pruebas de sangre, resonancia de hígado, y recibe su medicación puntualmente. Y hasta la fecha se mantiene bien. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la primera niña, ¿no? Pasaron 2 años de su enfermedad y lamentablemente falleció sin un diagnóstico. En la segunda fue incluso trasplantada a los 2 años y tampoco llegó a un diagnóstico certero, fue una sospecha diagnóstica y tuvo que pasar un tercer hijo y algunos meses para poder confirmar el diagnóstico. Entonces, todavía estamos viendo que hay demoras, ¿no? en el diagnóstico y esto es lo que usualmente ocurre en las enfermedades raras, ¿no? Que es lo que se le llama la odisea diagnóstica, ¿no? Que muchas veces las personas afectadas, los pacientes, van de un consultorio a otro y en ese lapso de que van en busca de un diagnóstico pueden pasar muchos años o incluso fallecer antes de recibir un diagnóstico. Vamos a hablar un poco de las generalidades de las enfermedades raras, ya habiendo tenido esta introducción. La definición es básicamente en base a su frecuencia. En la Unión Europea se define como toda enfermedad que afecta a menos de 5 por cada 10.000 personas, ¿no? Que sería menos de 1 por cada 2.000.
Esto puede cambiar de país en país. De hecho, en el Perú es menos, según la ley y el reglamento, lo han definido como menos de 5 por cada 100.000, ¿no? Sin embargo, la definición más utilizada es menos de 5 por cada 10.000. Existen alrededor de 5.000 a 8.000 enfermedades raras que, si bien es cierto, de manera independiente, sí son raras. O sea, estos niños, por ejemplo, que les he contado, son niños que tienen, que al menos se han llegado a diagnosticar y en Perú deben haber 2 o 3 con esos diagnósticos y no más. Muchos de ellos tal vez sí tienen la enfermedad, pero no tienen el diagnóstico y están siendo tratados por otras causas. Entonces, esto afecta a unas 27 a 36 millones de personas en el mundo. Como les mencionaba, si bien es cierto, pueden ser raras de manera individual, en conjunto son un grupo importante, ¿no? Y que también merecen la atención. Según la Organización Mundial de la Salud, afecta al 7% de la población mundial, que ya no es nada raro, ¿no? Es un grupo importante que también tiene necesidades y muchas veces necesidades especiales y muy complejas también para poder atender. Dentro de las enfermedades raras, alrededor de 500 son enfermedades metabólicas hereditarias y de estas unas 20 son llamadas las enfermedades lisosomales. Dentro del grupo de las enfermedades raras, casi el 85% tienen un origen genético y al ser de origen genético, muchas de ellas no tienen un tratamiento específico. Este grupo de enfermedades metabólicas hereditarias son un tanto diferentes porque sí tienen un manejo. En algunos casos hay terapias enzimáticas, en otros hay terapias con medicamentos o fórmulas especiales, manejo nutricional. Y esto puede cambiar la vida de estas personas si se tratan de manera oportuna, ¿no? Como lo que pasó con estos 2 niños que les mencioné al inicio. Entonces, en el diagnóstico de la enfermedad, de una enfermedad rara, no tenemos datos en Perú sobre la experiencia o cuánto demora. Hay un estudio en España que se realizó en el 2009 y fue actualizado en el 2018. El estudio En Serio. Y en ellos reportan que un paciente con una enfermedad rara espera una media de 5 años hasta obtener un diagnóstico. Y en el 20% de los casos transcurren 10 o más años hasta lograr el diagnóstico adecuado. Entonces, esto ocurre en todos los países, ¿no? Justamente porque al ser raras se conocen poco, ¿no? Y ahí es un reto para todos, especialmente para ustedes que están en formación, conocer este tipo de enfermedades para poder sospecharlas desde la atención primaria y poder derivarlas hacia las especialidades correspondientes. Entonces, mientras que se demore el tiempo del diagnóstico, según ese estudio, un 40.9% no recibieron o no reciben ningún apoyo ni tratamiento, ya que no tienen un diagnóstico. Un 26.7%, es decir, la cuarta parte, reciben un tratamiento pero es inadecuado. Y un 26.8% tienen un agravamiento de la enfermedad. Entonces, en todos los casos, sabemos que llegar a un diagnóstico es fundamental para brindar un tratamiento y un manejo adecuado. Esos desplazamientos en busca del diagnóstico y en búsqueda del tratamiento, según ese estudio sobre situación de necesidades sociosanitarias de personas con enfermedades raras en España, se encontró que cerca del 50% de los pacientes tuvo que viajar en los últimos años fuera de su provincia debido a su enfermedad. Eso es lo que pasa también aquí. La mayoría de las personas que viven en las regiones fuera de Lima tienen que venir a Lima para poder ser atendidos por hospitales o institutos que
cuenten con servicios de genética o especialistas familiarizados y puedan ayudarles, ¿no?, al diagnóstico de su enfermedad. De estos desplazados, el 40% se desplazó 5 más veces en busca de un diagnóstico o tratamiento. 17% de los pacientes no pudo viajar aunque lo necesitó. Y eso pasa incluso más aquí en Perú, ¿no? Sobre todo con los pacientes que son usuarios del SIS, del Ministerio de Salud, donde no tienen la provisión de los pasajes, por ejemplo, para poder asistir a sus citas. Algunas otras cifras de las enfermedades raras, tomando como referencia los datos de la Federación Española de Enfermedades Raras, dice que un 46.6% tienen una atención sanitaria insatisfactoria. Muchas familias tienen, gastan, ¿no?, alrededor de 350 euros de media por familia al mes. O sea, son enfermedades que además de ser complejas, porque pueden afectar a múltiples órganos y por lo tanto requerir una atención de diferentes especialidades, hospitalizaciones, cirugías, terapias, entonces generan un alto costo para la familia, ¿no? Y usualmente un miembro de la familia es el que se dedica a cuidar a esta persona. Y este miembro también, a veces es la madre, en el caso de los niños, deja de trabajar y también es un costo para la familia, ¿no?, que tiene que asumir alguno de los padres. El 75% considera que ha sido discriminado por la enfermedad y un 70% son discapacitados. Entonces, algunas características de estas enfermedades raras, además que la mayoría son enfermedades crónicas, muchas de ellas son progresivas, degenerativas, y en algunos casos se asocian a discapacidad, ¿no?, diversos grados de discapacidad o alta mortalidad, ¿no? En cuanto a la atención en salud, la cobertura de los productos sanitarios por la sanidad pública, continuamos con los datos de la Federación Española de Enfermedades Raras, dice que esta cobertura en cuanto a productos sanitarios es escasa o nula, en el 36% de los casos. Además, hay medicamentos coadyuvantes y productos sanitarios por su enfermedad que son tratamientos continuos o de larga duración, ¿no?, en el 85% de los casos. Algunos los pueden tener los servicios públicos, otros los tiene que asumir la familia, entonces también incrementa el costo para la atención. Solo el 6% utiliza medicamentos huérfanos. Aquí en Perú esas cifras deben ser mucho más bajas en el caso de la utilización de medicamentos huérfanos, ¿no?, porque llegan estos medicamentos con muy alto costo. Y la mayoría de los pacientes que tiene el SIS, por ejemplo, no logran la cobertura, y salud cubre, pero solo para algunas enfermedades. Entonces todavía hay muchas y serias dificultades en el acceso a medicamentos huérfanos en Perú. El 51% de las familias tiene dificultades para acceder a estos medicamentos, ¿no?, que es lo que pasa aquí en Perú, es cifras probablemente más altas, ¿no? Bien, y cuando hablamos de enfermedades raras, entonces tenemos 4 aspectos importantes que vamos a desarrollar ahora también. Uno que es el diagnóstico, que es el primer eslabón para poder tratar adecuadamente una enfermedad. Luego viene la asesoría genética. Vamos a hablar de qué se trata. El manejo, suele ser multidisciplinario, y la prevención de estas enfermedades raras. Bien, en cuanto al diagnóstico, lo primero que hay que ver es, o tenemos que reconocer, es que se sospecha lo que se conoce, ¿no? Entonces, si no se conoce, no tenemos
idea de repente de las enfermedades raras o de que pueden existir o afectar a varios familiares, nunca lo vamos a sospechar. Y estos pacientes van a asistir a nuestros centros de salud y de repente refiriéndonos a algún síntoma y vamos a desestimarlo, vamos a pensar que eso es normal y no lo vamos a referir. Entonces hay que conocer de las enfermedades raras para poder sospecharlas y esa labor es fundamental en el primer nivel de atención, ¿no? Ustedes van a egresar de la universidad y el primer trabajo que van a tener es en el primer nivel de atención, ¿no? En los centros, puestos de salud, como médicos generales, ¿no? Entonces es fundamental su rol en la identificación de personas, de familias con sospecha de enfermedades raras. Una vez que se sospecha, se puede hacer la referencia hacia los servicios ya de un mayor nivel de atención, donde hay especialistas familiarizados con la enfermedad, que pueden ser genetistas, en algunos casos son otros especialistas, dependiendo de la enfermedad de la cual estamos hablando. Pueden ser manejadas también por reumatólogos, cardiólogos, neumólogos, ¿no? Dependiendo de los síntomas predominantes o del sistema más afectado. Luego es importante en estos centros, en el caso de genética, cuando recibimos pacientes con sospecha de una enfermedad rara o una enfermedad genética, lo primero que hacemos, además de la evaluación, el examen físico, la historia familiar, ¿no? Los antecedentes prenatales, natales, postnatales, del desarrollo psicomotor, hacemos los exámenes auxiliares, que es exámenes de laboratorio, ya sea bioquímica, hematológico, en sangre, en orina, ¿no? Estudio de imágenes como resonancia, tomografía, ecografía. Otros estudios que pueden ser funcionales como la electromiografía, electroencefalograma, incluso biopsias, ¿no? En caso de, por ejemplo, problemas hepáticos, se sospecha de una enfermedad de depósito, entonces hay que hacer una biopsia del hígado. Y en un último paso, cuando ya tenemos una información clínica bastante completa con el heredograma, la historia familiar y ya hemos hecho un enfoque hacia un grupo de enfermedades o a un diagnóstico sindrómico, entonces podemos pedir alguna prueba genética. No siempre son indispensables para el diagnóstico de enfermedades genéticas o enfermedades raras. Muchas pueden ser diagnosticadas solamente con la clínica o con algunos exámenes bioquímicos o con estudio de imágenes, rayos X. Y en otros casos sí son necesarias y son parte del diagnóstico e incluyen el estudio de cariotipo, que son exámenes de citogenética que sí hay en los hospitales públicos, acá en Lima, en el Hospital del Niño, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, los hospitales del seguro, los grandes como el Sabogal, el Hospital Rebagliati y Almenara. Y otras pruebas ya más específicas, como el secuenciamiento de un gen, paneles, exoma o genoma, ¿no? Estas ya son pruebas mucho más específicas que requieren mayor tecnología y todavía están en desarrollo en el país. La mayoría de los casos hay que enviar fuera, ¿no? A laboratorios internacionales para poder secuenciar un gen, un grupo de genes que serían los paneles, todos los genes que vendrían a ser los exomas o todo el ADN, que es la prueba de genética más amplia a la fecha, que es el genoma. Entonces, como les mencionaba, el examen físico es fundamental en la consulta de genética. Si es un niño, que usualmente son los que llegan a la consulta, pueden ser adultos también, pero muchas de estas enfermedades afectan desde la niñez, ¿no? Entonces, se le hace un examen físico riguroso, bastante completo, y esta herramienta que es muy importante el genetista, pero también en la atención primaria, ¿no? La especialidad de medicina familiar que trabaja, ¿no? En los centros de atención primaria, utiliza mucho esta herramienta para la identificación de familias
en riesgo de alguna enfermedad genética o alguna enfermedad multifactorial. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad común del adulto, pero cuando uno hace un heredograma encuentra usualmente muchos miembros de la familia con ese diagnóstico. Y entonces es importante no solo utilizar esta herramienta para enfermedades raras, sino en general, ¿no? Para el estudio integral de ese paciente y de su familia, ¿no? Y identificar personas que pudieran estar afectadas o en riesgo de ser afectadas, ¿no? Entonces, se utilizan símbolos, esta es una nomenclatura internacional, al menos 3 generaciones, ¿no? Y los que están sombreados vendrían a ser los individuos afectados. Si es del mismo color, tienen una misma enfermedad, ¿no? Pero podemos identificar diferentes enfermedades también en la familia. Luego de eso ya vemos, ¿no? De acuerdo a la evaluación, a la sospecha, estudios de laboratorio, como les mencionaba, hematológicos, bioquímicos, ya sea de sangre, de plasma, de orina, ¿no? Y luego también podemos hacer uso de estudios imagenológicos y muchas veces con eso es suficiente para confirmar un diagnóstico. En otros sí tenemos que ir más allá, ¿no? Y como les mencionaba, pues el estudio de cariotipo, por ejemplo, para enfermedades genéticas que no son raras, el síndrome de Down, por ejemplo, no es raro, pero es una enfermedad genética y que requiere un diagnóstico con la prueba de cariotipo. Y algunas otras enfermedades ya monogénicas que se producen por alteración de un gen de los 18.000 que tenemos y que requieren ya técnicas de secuenciamiento para lo cual se necesitan pues equipos de alta tecnología y personal entrenado. Y una vez que tenemos un diagnóstico definido, se brinda la asesoría genética. Esta asesoría genética es un proceso en el cual se brinda información, se discute sobre la preocupación de repente de los padres, si es que es un niño, o del paciente, si es un adulto. Se resuelven dudas, se responden preguntas, ¿no? Cuando reciben un diagnóstico, siempre es por qué ocurrió, qué más va a pasar, si tienen hijos, qué pasará con mis hijos, van a tener riesgo o no, o si quieren tener un siguiente embarazo, por ejemplo, cuál es el riesgo. Entonces, todo eso se discute en la consulta de asesoría genética. Y esta asesoría genética se realiza antes de solicitar una prueba genética y luego con el resultado. Antes, ¿por qué? Porque las pruebas genéticas tienen muchas implicancias, ¿no? Y no es tan sencillo como realizar una prueba de glucosa en sangre, sino que hay que explicarles cuáles son los alcances y limitaciones de estas pruebas, cuáles son los posibles resultados. En algunos casos puede confirmar un diagnóstico, en otros casos puede alejar el diagnóstico y en otros casos puede ser incierto. Y también pueden tener implicancias en la adquisición de próximos seguros, seguros privados, por ejemplo, EPS. Se sabe que la preexistencia de una condición genética ya no te permite poder asegurarte, ¿no? En estas EPS. Entonces, tiene muchas implicancias, es importante conversarlas con el paciente, con la persona que se va a realizar esta prueba. Y luego en el post-test ya vendría a ser, de acuerdo a esos resultados, volver a conversar y si se define un diagnóstico ya conversar sobre la enfermedad también. Si sale negativo, conversar sobre cuál es el siguiente paso, ¿no? Para la evaluación. En esta asesoría genética también se discute el estudio de portadores. Por ejemplo, si una pareja tiene un hijo, como el segundo ejemplo, o el primer ejemplo, ¿no? En ambos casos tenían 2 hijos o 3 incluso afectados. Entonces, en ese caso, los padres son los portadores, ¿no? Y cuando cuando tienen el primer hijo, no se sabe en realidad si son portadores, probablemente sí,
pero cómo lo confirmamos para poder hablar de cuáles son los riesgos en un siguiente embarazo, pues hay que hacer el estudio a los padres para definir su condición de portador. En otros casos, por ejemplo, en el cáncer hereditario, donde son condiciones que no se manifiestan en etapas tempranas, sino en adultos. Entonces, por ejemplo, a una mujer que se le diagnostica cáncer de mama a los 50 años y a esa edad ya tuvo 2 o 3 hijos o hijas y quiere saber si sus hijas van a heredar el cáncer, ¿no? Si fuera un síndrome de cáncer de mama hereditario. Entonces también se discute, ¿no? Cuáles son los riesgos, cuáles son los pasos para poder confirmar o no el estado de portador y ver si tienen riesgo de desarrollar el cáncer. Es el mismo enfoque para otras enfermedades genéticas o enfermedades raras, como la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad también de inicio en el adulto, neurológica, ¿no? Degenerativa, progresiva, que lleva a la pérdida de habilidades y posteriormente a la demencia, ¿no? Y la discapacidad. Entonces, muchas veces cuando inicia esa enfermedad ya hay hijos, ¿no? De por medio. Y estos hijos, cuando llegan a la etapa adulta, a los 18 años, se les brinda la asesoría genética para hablarles sobre los riesgos que pueden ellos tener si tienen uno de los padres afectados de haber heredado esa variante, ¿no? Esa alteración genética y por lo tanto desarrollar la enfermedad. Entonces ellos, en base a toda la información, toman decisiones, ¿no? De hacerse o no la prueba de genética. También se discuten opciones reproductivas en el caso de una pareja que ya tuvo un hijo afectado y quiere disminuir sus riesgos. Sabe que son portadores, entonces, ¿qué opciones hay? O donación de óvulo, donación de espermatozoide, o diagnóstico prenatal, o fertilización in vitro, con selección de embriones. Entonces, va a depender pues de la condición, del diagnóstico que se está evaluando. Luego, las pruebas genéticas también se pueden hacer en personas que no tienen síntomas, ¿no? Asintomáticas, cuando hay una enfermedad que ya se ha identificado la variante en la familia, ¿no? Pues siempre se empieza por la persona afectada, pero en el ejemplo que les daba de la enfermedad de Huntington o del cáncer de mama hereditario, que se manifiesta en el adulto, y ya han tenido hijos, y estos hijos de repente tienen 18, 20 años, son jóvenes todavía, en ese momento son asintomáticos. Entonces se puede ofrecer una prueba genética presintomática o predictiva, ¿no? Para determinar si son portadores o no de una variante, la variante en este caso de los padres, ¿no? Que pueda condicionarles un riesgo de desarrollo de la enfermedad. Esta asesoría genética se brinda en diferentes etapas de la vida, dependiendo de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, se puede brindar, si es un paciente adulto, se brinda asesoría genética a esa persona, o si es una pareja con un hijo afectado, o de repente no tienen hijos afectados, pero saben de las enfermedades raras, saben de los riesgos y quieren recibir orientación, para evitar la ocurrencia de estas enfermedades o tomar decisiones, ¿no? Con respecto al embarazo. En el caso, por ejemplo, del diagnóstico de malformaciones fetales o sospecha de enfermedad en el feto, entonces también es importante conversar con los padres para la posibilidad de realizar alguna prueba de diagnóstico, ¿no? Prenatal. O si es que ya nació este niño y tienen resultados y hay que informarles, entonces también puede ser postnatal, ¿no? En diferentes etapas, ¿no? Prenatal, postnatal, puede ser en la etapa de adulto o a los padres si es que fuera un menor de edad, ¿no? O si es que ya hay un diagnóstico también, ¿no? También puede ser de forma, cuando uno quiere prevenir,
¿no? O cuando ya hay una sospecha y uno quiere realizar un diagnóstico, ¿no? Entonces, en diferentes etapas se puede realizar asesoría genética. Y como les mencionaba, es todo un proceso que es como un acompañamiento, ¿no? En el cual no es fácil conocer que uno tiene una enfermedad genética, una enfermedad rara, vienen muchas dudas, muchas preguntas, y como parte de la asesoría es también el acompañamiento para que pueda conocer más de su enfermedad y pueda aceptarla también y resolver dudas de repente o inquietudes que puedan aparecer, ¿no? Entonces, no solo se realiza en un momento, se pueden realizar en varios momentos, de repente en sus citas de control se vuelve a discutir si es que hay dudas, ¿no? O preocupaciones que puedan surgir. Luego también hablábamos del manejo, cómo es que se manejan estas enfermedades raras. El manejo tiene que ser multidisciplinario porque estas enfermedades usualmente afectan varios órganos. En algunos casos puede haber una terapia específica o en otros solo terapia de soporte en base a los síntomas. Esta terapia específica puede incluir terapias de reemplazo enzimático, como les mencionaba, fórmulas especiales para enfermedades metabólicas, en algunos casos otro tipo de medicamentos que son las terapias de reducción de sustratos en enfermedades metabólicas. Y incluso pueden aparecer terapias ya más innovadoras como las terapias génicas y que actualmente están en fase de ensayo clínico, ¿no? En fase de experimentación, muchas de ellas. Luego, el seguimiento y monitoreo se realiza de acuerdo a las guías de prácticas clínicas de los servicios o si es que no hay, se realiza de acuerdo a guías internacionales para la detección temprana de complicaciones que pueden asociarse y para brindar un tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, si uno ya tiene un diagnóstico de una enfermedad específica, en base a la literatura ya se sabe que otros problemas pueden suceder y para prevenir, para adelantarse a esto, se recomiendan, en el caso, por ejemplo, del cáncer de mama hereditario, hacer mamografías más frecuentes, a partir de una edad más joven, ¿no? A partir de los 25 años, hacer ecografías para ver los ovarios, porque también hay un mayor riesgo de tumores de ovarios. Entonces, dependiendo de la condición, es que van a haber guías o pautas internacionales de vigilancia y seguimiento, ¿no?, de estos pacientes. Asimismo, como mencionaba, en relación al manejo multidisciplinario, la derivación a las especialidades relacionadas de acuerdo a la presentación clínica, que puede incluir los servicios de terapia, medicina física y rehabilitación, ¿no? Como les mencionaba, en muchos casos se asocian a discapacidad y entonces es importante la terapia por medicina física. En cuanto a la prevención, y como parte también de la asesoría genética, se calculan los riesgos de recurrencia en la familia, ya sea en una pareja con un hijo afectado o en un adulto que ya tiene hijos o todavía planea tener más hijos, para que pueda tomar decisiones, ¿no?, en cuanto a sus deseos genéticos, pero conociendo sus riesgos de recurrencia o de repente buscar otras opciones reproductivas, ¿no? El seguimiento de portadores, ¿no?, como parte de la prevención. Si se sabe que ya tienen un riesgo de desarrollo de condiciones genéticas o de complicaciones, entonces hacer la vigilancia y seguimiento para que apenas se detecte, poder tratarlo de manera oportuna. El estudio de los familiares en riesgo también, ¿no? A través del heredograma uno identifica quiénes son los familiares, usualmente familiares de primer grado, que pueden ser hermanos, pueden ser los hijos, ¿no?, que pueden estar en riesgo de haber heredado esta enfermedad rara.
Y bueno, necesitamos entonces para el diagnóstico de estas enfermedades, ya que como habíamos visto, muchas de ellas demoran, ¿no? Los pacientes sufren esta odisea diagnóstica, pues necesitamos en primer lugar mayor educación, ¿no? O sea, conocer más, familiarizarnos más con estas enfermedades raras, cuando sospecharlas, ¿no? Tanto a la población como a los profesionales de la salud en general, ¿no? Más ustedes como futuros médicos, entonces tienen que conocer estas enfermedades. Hay una ley, hay un reglamento, y ahora les voy a mostrar qué es lo que dice el reglamento en relación a la educación, incluso educación preuniversitaria, ¿no? También, lógicamente, profesionales entrenados. Educación no es solo a nivel de pregrado, sino también posgrados en las especialidades, ¿no? La educación médica continua. Necesitamos también más acceso a pruebas de genética con cobertura por los seguros, más laboratorios equipados y con personal entrenado. Estas pruebas y la interpretación de estas pruebas son procesos complejos, entonces eso genera un alto costo de las pruebas y es una de las limitantes también para poder implementarlo, ¿no? Pero aún así hay que ver, ¿no? La forma de atender estas necesidades. Y una salida muy importante es la investigación. La investigación en enfermedades raras. Aquí en Perú hace falta mucha investigación en enfermedades raras, conocer, ¿no? Cuántos son, dónde están, qué necesidades, ¿no? Sabemos de las necesidades, pero la investigación es la que nos genera esa información, esa evidencia, ¿no? Que finalmente es importante también para la toma de decisiones a nivel de los gestores, ¿no? En salud pública. Financiamiento para investigación en enfermedades raras. Y tenemos, el Ministerio de Salud generó un registro de enfermedades raras, pero hasta la fecha se desconocen estas cifras, ¿no? Entonces necesitamos también conocer un poco más de nuestra realidad en cuanto a enfermedades raras. Bueno, es una frase que siempre se utiliza, que serán raras, pero no invisibles. No deben ser invisibles, debemos conocer de ellas para poder ayudar a todos estos pacientes que necesitan, ¿no? Una atención, al igual que pacientes con enfermedades comunes. Entonces, el diagnóstico precoz, el inicio de tratamiento temprano cambia, como hemos visto al inicio, en muchos casos, la historia de la enfermedad, ¿no? Cambiamos la historia de esa persona, de ese niño y de la familia, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de un diagnóstico precoz? Pues termina la odisea diagnóstica, que puede ser muy angustiante para los padres, para la familia, ¿no? Y nos permite brindar también una asesoría genética, que es ya hablar muy claramente sobre la enfermedad y el pronóstico, qué tratamientos hay, cuáles son los riesgos de recurrencia. Mejora la evaluación, seguimiento y el manejo de estos pacientes, ¿no? Si son metabólicos, mejora también el manejo nutricional, el apoyo o la suplementación con fórmulas especiales. Por lo tanto, mejora también la calidad de vida, tanto del paciente como de la familia. Disminuye la discapacidad, disminuye la mortalidad. Muchos de ellos tienen que ser hospitalizados con frecuencia, operados, y tienen una alta tasa de mortalidad. Entonces, un diagnóstico precoz nos permite llevar un tratamiento temprano, un tratamiento adecuado. Y la prevención de las complicaciones en los afectados y la prevención de la recurrencia en la familia. Finalmente, ya para terminar, quería mostrarles qué es lo que dice la ley 29698, la ley que declara de interés nacional y preferente atención en el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas.
La ley nos dice en el artículo 4, en relación al diagnóstico de enfermedades raras o huérfanas y la educación sobre este tipo de enfermedades, que el Poder Ejecutivo dicta las medidas necesarias para garantizar el diagnóstico de enfermedades raras o huérfanas y asimismo dispone que se incluyan en los programas universitarios educación a los estudiantes de instituciones educativas y al cuerpo médico sobre este tipo de enfermedades. Entonces, esa ley ya tiene varios años y todavía no está formalmente incluido. Ustedes me dirán si la universidad les ha planificado algún tipo de entrenamiento, de educación sobre estas enfermedades raras. Y este reglamento de la ley, en el artículo 11, sobre gestión de capacidades en el personal de salud, nos dice que el Ministerio de Salud promueve la enseñanza, la investigación de las enfermedades raras o huérfanas en las instituciones educativas públicas y privadas que forman recursos humanos, es decir, en las escuelas de medicina, en las escuelas o en las facultades de ciencias de la salud en general. Y además nos dice que el Ministerio de Salud fortalece las capacidades del personal de la salud para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de estas enfermedades, ¿no? Entonces, me parece que esta es ya la última. Bueno, esta es una imagen del Ministerio de Salud. Oliver es un niño con mucopolisacaridosis tipo 4, que fue la figura, ¿no? La imagen de las enfermedades raras que se celebró en 19, ¿no? Cuando todavía podíamos reunirnos. Y él en este momento pues sus padres no están luchando para acceder a un tratamiento que es un medicamento huérfano para él y es desde hace por lo menos unos 5 años y bueno, continúan en esta lucha en búsqueda, ¿no? De un tratamiento para Oliver. Y lamentablemente la condición que él tiene es una enfermedad progresiva, ¿no? Entonces lo ven de repente perder algunas habilidades y esto es muy complejo porque no se trata pues de un medicamento que se puede obtener en una farmacia, sino es un medicamento de muy alto costo, ¿no? Entonces no es tan fácil que sea aprobado en los hospitales, ¿no? Pero igual están luchando y esperemos que pronto pueda recibir ese medicamento. Bueno, esta es una imagen del grupo de la Sociedad de Genética que preparó para esa celebración hace un par de años también y que actualmente son miembros todavía de la junta directiva. La presidenta actual es la doctora Protzel, el doctor Yasser Zulkawaman, que es del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, y la doctora Berta Gallardo y el doctor Hugo Abarca del Hospital o el Instituto de Salud del Niño de Breña. Bueno, bueno, yo trabajo con la doctora Protzel también en el Hospital Rebagliati. Muy bien. Bueno, hasta lo que tenía para compartirles. En realidad hay mucha más información, pero tampoco quería pasarme tanto tiempo y quería dejar un espacio para las preguntas. Sí, doctora, hemos recibido preguntas por interno y la primera es, doctora, muchas gracias por la ponencia. ¿Qué medicamentos están incluidos en los medicamentos huérfanos y en nuestro país, de los pocos, cuáles son los principales? Sí.
Em, bueno, el Ministerio de Salud ha conformado una comisión para lo que es el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades huérfanas. Ha estado trabajando también en un listado que son alrededor de 500, 550 enfermedades. Sabemos que son 6.000 o 8.000, pero han utilizado sus bases de datos y el apoyo de este comité de expertos para poder definir cuáles son las enfermedades que están van a estar incluidas en ese listado y que por lo tanto van a tener cierta prioridad de atención. Y dentro de este grupo están las enfermedades como la hemofilia, por ejemplo, que reciben el factor 8, que sabemos que la hemofilia es una enfermedad genética, ¿no? Y así como la hemofilia y otras enfermedades como la enfermedad de Pompe, que es una enfermedad de depósito lisosomal, ¿no? También llamada la glucogenosis tipo 2. Junto a esta enfermedad hay otras enfermedades que también son llamadas enfermedades lisosomales, como la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Gaucher, que tienen medicamentos especiales, terapias de reemplazo enzimático. Sabemos que el lisosoma es una organela que tiene muchas enzimas, alrededor de 20, y si falla una de ellas, pues me lleva a una de esas enfermedades. Y lo que se hace en la industria que trabaja con estos medicamentos huérfanos es producir, ¿no?, de manera sintética estos biológicos, ¿no?, estas enzimas, y estas son las que van a ser administradas a los pacientes, ¿no? Entonces, en el caso de la enfermedad de Fabry, por ejemplo, está la agalsidasa beta. En el caso de la enfermedad de Gaucher está la imiglucerasa. En la enfermedad de Pompe está la alglucosidasa alfa. Entonces, hay N tipos de medicamentos para muchas enfermedades. Esas les menciono las que nosotros como genetistas manejamos las enfermedades lisosomales, específicamente la enfermedad de Pompe. Pero, por ejemplo, la hemofilia, la enfermedad de Gaucher la manejan los hematólogos, la enfermedad de Fabry la manejan los nefrólogos, porque su afectación es principalmente de tipo renal, entonces ellos hacen insuficiencia renal. Esos son algunos de los medicamentos, en realidad hay muchos más, pero en base a estas 550 enfermedades, este comité pues está trabajando para poder incluir, ¿no?, estos medicamentos huérfanos. De hecho, hay muchos que no se mencionan siquiera, pero que son importantes también, quizás por la definición en el reglamento. Las fórmulas nutricionales no llegan a ser catalogadas como medicamentos huérfanos. Sin embargo, también son importantes para los pacientes con enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, puede haber un listado y en base a ese listado van a haber medicamentos que se van a usar para estas enfermedades, no son excluyentes, ¿no? En realidad, pueden haber pacientes que no están en esa lista porque su diagnóstico es más raro aún, y aún así deben recibir la atención, ¿no? Y a veces tenemos pacientes que usan suplementos, y estos suplementos solo lo usan ellos, 1 o 2 en el país, ¿no? Entonces, como les mencionaba, hay un sinnúmero de enfermedades. Hoy día en la mañana estuvimos también participando con la reunión de SOCIEN San Martín de Porres, y se hizo un panel con el grupo de la Sociedad de Hipertensión Pulmonar, ¿no? Entonces ellos también usan medicamentos, pero también tienen limitaciones en el acceso porque, bueno, solo es salud los brinda, pero no el Ministerio de Salud. Y son medicamentos específicos para esas enfermedades, ¿no? No sé si con eso respondo la pregunta o había algún espacio o algo más sobre los medicamentos huérfanos. Sí, doctora, la persona que preguntó se encuentra satisfecha con la respuesta. Tenemos otra pregunta por parte
que dice, muy buena ponencia, doctora. ¿Existe especialidad en enfermedades huérfanas en otros países o son solo manejados por médicos genetistas? Ok, en realidad, como las enfermedades huérfanas o las enfermedades raras em, son muy diversas, entonces prácticamente todas las especialidades manejan algún tipo de enfermedades raras. Algunas son manejadas específicamente por genetistas, que es, digamos, la especialidad de genética es la que es una especialidad como pediatría, cardiología, ¿no? Uno termina la carrera de medicina y luego postula de manera directa y hace sus 3 años de especialidad. Y obviamente, por no decir el 98%, 99% de los pacientes que vemos tienen sospecha de enfermedades raras, ¿no? Quizás algunas no son raras, pero son enfermedades genéticas también, como el síndrome Down o las malformaciones congénitas. Pero, como les mencionaba, estas enfermedades, al tener una afectación multisistémica, pues necesita del manejo de un grupo de especialistas, ¿no? Entonces, es un manejo multidisciplinario. En el caso de la hipertensión pulmonar, por ejemplo, que es una enfermedad rara, cuya afectación es básicamente a nivel cardíaco y respiratorio, entonces lo manejan los cardiólogos. Así también hay enfermedades raras que la manejan los neurólogos, como la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Huntington, otras enfermedades como las distrofias miotónicas o distrofias musculares en general. Luego hay pediatras endocrinólogos o pediatras con una formación en nutrición que manejan errores innatos de metabolismo de manera coordinada con los genetistas. Entonces, no hay una especialidad definida como enfermedad huérfana, pero en el caso de la especialidad de genética es como el médico internista de los pacientes con enfermedades raras. Aunque no son todos manejados por nosotros porque es muy amplio, ¿no? Y usualmente podemos ir acompañando o derivando, pero cada complicación o cada afectación de un órgano va a ser manejado por otros especialistas, ¿no? En la FEPER, que es la Federación Peruana de Enfermedades Raras, está también el grupo de lupus, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. Eso sabemos que lo maneja básicamente reumatología, ¿no? Y muchas veces ni siquiera pasa una evaluación por genética, ¿no? Entonces, no hay una especialidad específica para enfermedades raras, sino que finalmente todos debemos estar formados, conocer sobre estas enfermedades, porque de hecho las vamos a ver. Escojamos la especialidad que escojamos. Hay otra pregunta que también me gustaría decirle, doctora, es la siguiente. Doctora, muchas gracias por la ponencia. Debido a la poca capacidad de atención en los centros de atención primaria en nuestro país y sobre todo en caso de pacientes con enfermedades raras, ¿qué pilares debemos tener muy claros para derivar a estos pacientes y cómo sería el manejo inicial hasta lograr referirlos? Claro, es una pregunta muy importante, muy práctica también, y ya que, como les mencionaba, el primer nivel de atención es el quien tiene que sospechar. Ahora, ¿en quién sospecha? ¿No? Ves muchos casos, muchos niños o adultos con sintomatología diversa. En el caso, va a depender también de la etapa, ¿no? Si, por ejemplo, ven una embarazada que tienen ecografía y hay un diagnóstico prenatal de una malformación congénita, debe ir a ser derivado a un genetista para hacer los estudios, ¿no? Si es un recién nacido y tiene alguna
anomalía congénita, ¿no? Defectos, ya sea una fisura del labio y paladar, ya sea un apéndice preauricular, una malformación del oído, malformación cardíaca o renal, de cualquier índole, tiene que ser evaluado por un genetista, ¿no? Si no hay genetista, tendría que ser el pediatra que debe evaluar si hay presencia de otras malformaciones. Luego, si es un niño ya más grande o un lactante, por ejemplo, los niños tienen sus tablas de crecimiento y desarrollo, ¿no? Cuando un niño sale por esas curvas normales, o sea, está muy pequeño, tiene talla baja o tiene talla alta, también debería ser derivado. Cuando hay retardo del desarrollo, ¿no? Hay ciertos hitos que en el desarrollo, pues los niños cumplen, ¿no? Cuando presentan la sonrisa social, cuando controlan la cabeza a los 2 o 3 meses, que se sientan a los 6, 7, 8 meses, que están dando sus primeros pasos a los 11 meses, algunos a los 12 o 13 meses, y luego también el desarrollo del lenguaje. Entonces, todo lo que salga de esos rangos, ¿no? de hitos del desarrollo, entonces debe ser derivado a un genetista, ¿no? Entonces, en retardo de desarrollo psicomotor amerita, ¿no? Si es un niño más grande y tiene discapacidad intelectual, así no haya malformación o rasgos peculiares, debe ser derivado también a un genetista. Las dismorfias, que son los rasgos faciales o corporales diferentes, ¿no? No se parece ni a papá ni a mamá, tiene una carita peculiar, impresiona de repente que puede ser un síndrome, debe ser derivado también a genética. Los cáncer en personas jóvenes, ¿no? Antes de los 50 años, y si es que uno indaga, de repente hay otros familiares afectados, a los niños con autismo, por ejemplo, también son derivados, ¿no? Para poder evaluarlo, porque puede ser parte de un síndrome, entonces amerita una evaluación también por la especialidad, hacer algunas pruebas, ¿no? Si, por ejemplo, hay una pareja que tiene un hijo y este hijo falleció o fue un óbito, falleció en los primeros días, no se conoce muy bien la causa, también ameritaría hacer un estudio, ¿no? Abortos frecuentes, infertilidad también, eso ya es en las mujeres, ¿no? Adultas o en etapa que es etapa reproductiva, entonces también ameritaría hacer una evaluación, tanto en varones como mujeres, ¿no? La infertilidad, la historia de abortos. Entonces, cuando de repente hay síntomas que son muy persistentes y que no corresponden a algún patrón de enfermedad que conocemos, entonces antes de desestimarlos es mejor derivarlos, ¿no? Para que sean evaluados. Porque muchas veces, por ejemplo, niños con retardo de desarrollo, no te preocupes, va a hablar después, y en ese tiempo, en ese lapso se pierden tiempo, ¿no? Que no los derivan y por lo tanto no son estudiados, ¿no? Entonces, esas son las principales, en realidad puede que se me escapen algunas, pero me parece que he mencionado la mayoría. Sí, doctora. Y para terminar tenemos dos preguntas más. Una es, buenas noches, doctora, buena ponencia. ¿Por qué hay tan pocos genetistas en el Perú? Sí, gracias Miriam por la pregunta. En realidad, hay dos universidades que forman especialistas, una que es la Universidad San Marcos y otra Cayetano. Usualmente hay una plaza por año para a los que desean realizar la especialidad. En algún momento Cayetano tuvo 2 plazas por año, entonces son muy pocas plazas. Y San Marcos desde hace por lo menos unos... yo terminé la especialidad en el 2012 y hasta después de mí no salió nadie más, no ingresó tampoco nadie más. Entonces, ya son unos 8 años. Lamentablemente la sede, que era el Hospital Almenara, se cerró y cuando hacen la priorización, ¿no? De las plazas, los gestores, ¿no? Las cabezas de las grandes instituciones de salud, Ministerio de Salud, priorizan las especialidades que se necesitan, ¿no? ¿Qué especialidades necesita el país? Ahora en la pandemia, por ejemplo, ¿no?
qué especialidad necesita el país. Lógicamente, los gestores siempre van a ir por las enfermedades que afectan a un mayor número de población, ¿no? Entonces, se necesita, o en este caso en la pandemia, ¿no?, el requerimiento específico, ¿no? Sabemos que la enfermedad afecta más al aparato respiratorio, entonces necesitan, además requiere manejo de UCI, entonces aumentan las plazas para esas especialidades. Y lógicamente van a dejar de priorizar otras de repente que, como ocurre, ¿no?, en caso de las enfermedades raras, ¿cuántos pacientes tienen? No son pocos, entonces no sacamos plaza este año. Entonces, más que todo es decisión política, ¿no?, de los gestores, directores de las instituciones. Y creo que ahí es importante también que la asociación FEPER, que es la Federación Peruana de Enfermedades Raras, presione un poco también al Ministerio de Salud para que siempre hayan plazas para formar especialistas, porque deberían haber al menos un especialista en cada región. Muchos pacientes no llegan a Lima y no son evaluados. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que es de César Juscamaita, que dice, ¿existirá enfermedades raras que son beneficiosas para el ser humano? Cuando hablamos de alteraciones en el ADN, si hemos visto las películas, ¿no?, de ciencia ficción, los mutantes, por ejemplo, algunos adquieren superpoderes. En el caso de las enfermedades genéticas, o enfermedades raras, que la mayoría tienen un origen genético, lamentablemente los cambios en el ADN no suelen ser beneficiosos para el ser humano en la mayoría de los casos. Más bien provocan, ¿no?, deficiencia de la enzima, deficiencia de la función o la cantidad de la proteína de la enzima que está codificando ese ADN, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos los síntomas son producto de esa deficiencia. En otros casos, por ejemplo, hay ganancia de función, pero esa ganancia de función me produce riesgo de tumores, de otros problemas, ¿no? Entonces, en ninguno de los casos las variantes genéticas suelen, o las mutaciones, que es lo que generalmente se llaman, ahora llamamos variantes patogénicas, suelen ser beneficiosas, ¿no? Es muy poco frecuente que ocurra eso. Sí, doctora. Y ya con esto ya culminamos la ronda de preguntas y queremos agradecer mucho a su persona. Hay una última pregunta de Miriam Ramírez que salió ya, esta sería la última, que nos dice, ¿qué son los errores innatos del metabolismo? ¿En el Perú se ha hecho una estadística respecto a esto? Ok, sí. Como he mencionado al inicio, dentro de las enfermedades raras, que son 6.000 a 8.000, hay un grupo que aproximadamente de 500 que son llamados los errores innatos del metabolismo. Son enfermedades genéticas, de origen genético, es decir, por deficiencia, ¿no?, una mutación en alguno de los genes que produce alguna enzima, proteína que está relacionada al metabolismo de ya sea carbohidratos, lípidos, grasas, ¿no?, o neurotransmisores, ¿no?, u otros metabolitos importantes, y al estar deficientes van a ocasionar afección en diversos órganos, muchas veces a nivel cerebral, a nivel neuronal, otras veces a nivel hepático o a nivel renal. O en el caso de las enfermedades lisosomales, por ejemplo, que se van a acumular a nivel de todos los tejidos, ¿no?, y van a provocar daño de estos tejidos. Sabemos que el lisosoma es como un reciclador, ¿no? Entonces entran todos los productos de desecho celular y el lisosoma va a degradarlo, pero basta que falle una enzima, van a entrar los desechos, pero este lisosoma no lo va a degradar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a acumular, ¿no? Entonces, mientras va acumulando, va a ir creciendo su tamaño, luego va a llegar un momento en que la cantidad, ¿no?, de lo que tiene ese lisosoma va a desbordarlo, por lo tanto se va a romper el lisosoma y se va a acumular en la célula.
las células también se van a romper por el acúmulo y así se van a deteriorar los tejidos, ¿no? En diversos órganos. Entonces, estos errores innatos de metabolismo, entonces, como mencionaba, para cerrar la idea, son enfermedades genéticas que afectan genes que están relacionados al metabolismo en general, ¿no? De estos, ya sea carbohidratos, grasas o lípidos y otros metabolitos en general. Lamentablemente no tenemos una estadística clara todavía. Sí es importante hacerlo y para esto hay que trabajar de manera conjunta con las instituciones, ya que muchas veces cada hospital tiene su registro, pero no, estos registros no son compartidos. La idea del Ministerio de Salud era hacer un registro nacional, pero en ese registro, como no lo hacen quienes diagnostican, entonces depende de la persona, ¿no? A mí, por ejemplo, me diagnostican una enfermedad rara, yo registro mis datos. Pero si no sé cómo hacerlo, o no tengo una computadora, no tengo internet, entonces no voy a poder hacerlo. Muchos pacientes con enfermedades raras, además de tener la enfermedad, tienen otros problemas sociales también, viven lejos de repente, no tienen acceso a tecnologías para poder hacer este registro, o no conocen muchas veces de su diagnóstico, entonces no pueden rellenar. Creo que ahí también tienen que trabajar más el Ministerio de Salud y en general, ¿no? Las mismas sociedades científicas, ustedes como Sociedad de Estudiantes de Medicina también podrían hacer de repente alguna encuesta para ver el conocimiento de estas enfermedades raras en su ciudad, en Tacna, o ver de hacer alguna estadística de enfermedades raras allá. De hecho hay, ¿no? Pero no se conocen, o están en sus casas y nadie los sigue, ¿no? Nadie los trata. Así que bueno, ahí hay bastante trabajo por hacer, ¿no? Acaba de lanzar otra pregunta el señor A, que dice, doctora, gracias por su ponencia. ¿El gobierno qué está haciendo por las personas que padecen con estas enfermedades raras? Sí, ha habido bastante trabajo del Ministerio de Salud, pero definitivamente creo que ese trabajo se ha realizado gracias al esfuerzo de la Federación de Pacientes con Enfermedades Raras, tanto para la aprobación de la ley, la aprobación del reglamento. El año pasado sacaron el Plan Nacional para el tratamiento y la atención de enfermedades raras. Sacaron también el nuevo listado, han estado trabajando, antes de la pandemia estuvieron trabajando en ese listado con un grupo de especialistas de diferentes instituciones, con la idea de justamente poder atender a los pacientes con enfermedades raras, ¿no? Sé que la dirección del Ministerio de Salud encargada es la Dirección de Enfermedades Crónicas no transmisibles, raras y huérfanas. Es una dirección bastante grande, y tiene actualmente el doctor Walter Navarro, es el director. Bueno, no he tenido oportunidad de conversar con él, si es que en este contexto de la pandemia han continuado reuniéndose con el grupo de expertos. Vi que sacaron una directiva para garantizar la atención de pacientes con enfermedades raras y otras enfermedades crónicas en general, promoviendo la teleconsulta, las teleasesorías, el seguimiento, ¿no? A través de los dispositivos electrónicos, justamente por el riesgo, ¿no? del COVID-19, ¿no? Y conociendo que los pacientes con enfermedades raras pues también están dentro del grupo de riesgo. Entonces, sé que ha estado también, eso sí, ha salido a fines del año pasado, o sea, han estado ahí trabajando, a raíz también de que se vieron afectados, ¿no? Por la suspensión de las consultas externas y en algunos casos incluso la suspensión de sus terapias, ¿no?
Entonces, me parece que en el caso del Ministerio de Salud han estado trabajando en el aspecto normativo. Habría que ver hasta qué punto, ¿no? Y eso nos podría dar quizás mayor luz, es la misma Federación de Pacientes, hasta qué punto se han podido, en la práctica, ¿no? ¿Qué tanto se ha afectado esta la atención de los pacientes, ¿no? Justo en la mañana conversábamos con el grupo de la Asociación de Hipertensión Pulmonar y nos decían que muchos de los pacientes han sido afectados por esta pandemia, que suspendió sus consultas, hizo también que suspendieran sus medicamentos y lamentablemente han fallecido algunos, no a causa del COVID, sino a causa de la falta de tratamiento, ¿no? Entonces, es importante que cómo se visibiliza eso a través de la federación, ¿no? La federación de pacientes y la presión que ellos hacen para que estas directivas se cumplan realmente, ¿no? En el hospital donde trabajo, nosotros estamos atendiendo tanto por teleconsulta como por atenciones presenciales, obviamente con los debidos cuidados y bueno, tratando de no desatender a los pacientes con enfermedades raras. Lisette pone un mensaje que no se escucha, pero no sé si es ella. Ok, gracias por confirmar. Ahora sí, doctora, ya hemos culminado verdaderamente la ronda de preguntas. Y bueno, ahora queda despedirnos y quiero agradecer a su persona por la grandiosa ponencia que nos brindó esta noche y también agradecer a todos los participantes que nos acompañaron y queremos informarles que se les va a pasar un link de formulario de Google en el que va a ser el link de asistencia final. Muchas gracias, doctora, y esperamos que podamos contar con su presencia en alguna otra ocasión más adelante. Bueno, gracias a todos. Un gusto de poder estar con ustedes esta noche. Buenas noches. Muy buenas noches, doctora.